En el 2016 se publicó el libro Los Oesterheld, que fue escrito por Alicia Beltrami, en colaboración o en conjunto con Fernanda Nicolini. Alicia es periodista, guionista, productora periodística especializada en documentales biográficos, y está en línea con nosotros Alicia. Alicia, ¿cómo andás? Mi nombre es Rodrigo Marco Griese. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, un placer estar en contacto con ustedes. Bien, muy bien. Bueno, esto primero comenzar charlando de que alguna vez hicimos nota aquí mismo en el programa, más cerca de la presentación del libro, acerca de qué se trataba. Lo que me interesa saber puntualmente es cómo surgió la idea, las ganas de saber de los Oesterheld, cuando hubo mucho tiempo que todo lo puso un manto de olvido. ¿Cómo te nació la idea de escribir sobre la familia? En realidad siempre fue una idea siempre fue una historia que nos llamó mucho la atención, tanto a Fernanda como a mí, digamos, esas historias icónicas, pero mucho por la tragedia, ¿no? O sea, como muy... Siempre volvíamos cuando hablábamos de madres, de abuelas de Plaza de Mayo, de la tragedia como país que nos sucedió con la dictadura, siempre estaba esa familia, la historia de esa familia como una historia icónica. Pero concretamente fue una propuesta editorial para que hagamos para que escribamos esta historia, y ya pasado el tiempo de esa mirada de bueno, nos interesa abordar esta historia, cuando puntualmente nos hacen la propuesta, empezamos a pensar qué nos atraía puntualmente, ¿viste? De la historia. Y ahí nos daba mucha curiosidad saber, porque de Héctor Oesterheld se sabía, digamos, muchísimo como historietista, estaba mucho escrito, hay mucho texto, tanto académico como editorial, sobre su obra, sobre su figura, y también se sabía detalles sobre la tragedia, ¿no? Elsa, como abuela sobreviviente, como única sobreviviente de esta familia, la mujer de Héctor y madre de las 4 hijas, Elsa y sus 2 nietos, digamos, sobrevivieron, pero bueno, con su voz fue transmitiendo mucho tiempo después, por su militancia en abuelas y por decenas, centenas de entrevistas que le hacían, y por su accionar, la historia de la tragedia familiar. Pero había muchísimos huecos, agujeros negros en esta historia que a nosotros nos llamaba la atención. Digamos, ¿cómo es que las 4 hijas todas militaban, todas tan jovencitas? Nos llamó mucho la atención lo que no estaba escrito. Queríamos saber lo que no se conocía. Eso fue puntualmente lo que como el primer puntapié, ¿no? De empezar a investigar esto. Bueno, a ver qué pasa con estas chicas, por qué militaban todas y no alguna. Viste que en las familias en general no todo es No, obvio. En general suele haber muchas voces, ¿no? Obvio. Bueno, ¿y cómo es que todas? Y con el papá, ¿y por qué Elsa no? Entonces nos fuimos adentrando mucho en la historia de militancia. Hicimos ese recorte. El libro tiene como un recorte temporal que enfoca básicamente en la militancia de las hijas, pero como estructura que nos permite ir hacia el pasado y hacia el futuro, digamos, de ese recorte temporal de los años 70, para poder abordar las tantas historias que te permite abordar esta historia familiar, porque abordamos la historia de la organización Montoneros, donde militaron Héctor y sus 4 hijas, pero abordamos también el mundo editorial en el que vivía Héctor en la década del 50, que es la edad de oro de la historieta, y después en las décadas 60, donde empieza la crisis de la historieta hasta que él desaparece. Entonces es como que nos permite contar la historia del país, de la dura. Obvio. De las dictaduras. Exactamente, de las dictaduras que fueron sucediendo a nuestro país. Entonces nos permitía contar muchas historias. Y eso fue también como una especie de, esta historia puede estar interesante porque nos va a permitir contar muchas historias. Después vino
un montón de información que nos sorprendió, digamos, pero así arrancó, con ganas de contar desde el lugar de las hermanas y que nos llevara a entrar por ahí para entender toda esa dinámica familiar y al mismo tiempo saber que esta historia nos iba a permitir contar muchas historias. ¿Y cuál es cuando se trazan la hoja de ruta para decir, bueno, estos huecos de la historia, dónde podemos encontrar las respuestas? ¿Qué fueron? ¿Charlas con Elsa? ¿A dónde fueron a buscarlo? Y esto un poco caótico el proceso de investigación, ¿viste? Porque empezás por donde podés, por donde tenés los primeros datos, pero eso sucede en general. Claro. O sea, sí, nosotros empezamos a hablar con Elsa, con los nietos sobrevivientes, que es Martín Oestergel y Fernando Araldi, Martín Morto, Oestergel en realidad, y entonces con ellos y con Elsa. Y ahí ellos nos dieron acceso de un modo muy muy considerable, viste, muy valioso a toda su archivo familiar, fotografías, cartas, entrevistas con ellos, con Elsa. Entonces ahí teníamos la historia desde el punto de vista de la familia sobreviviente, ¿no? Pero además teníamos a los protagonistas en primera persona porque era una familia que se comunicaba mucho a través de cartas y de escritos de modo epistolar. Entonces accedíamos a ellos en su primera persona, lo que decían ellos en esos textos. Eso fue muy valioso. Y después, respecto a la militancia, fue un trabajo de hormiga porque una complicación para la investigación, pero que después a la larga nos permitió a nosotras como recabar mucha información y tener mucho nivel de detalle, era que cuando estos jóvenes y estos protagonistas militaban en la organización, ellos estaban tabicados, los que les llamaban se llamaban tabicamiento a una metodología, digamos, de seguridad, ¿no? De protección que tenía el militante para poder sobrevivir, y es que utilizaban nombres de guerra y no sabía, la historia era cuidarse y no sabía de la vida privada real de su compañero militante. Entonces conocía su nombre de guerra se intentaba resguardar y no conocer nada más de esa vida, porque si era una protección en el caso que los secuestraran en la tortura, se protegían de ese modo para no delatar al compañero. Sabían un poco, ¿no? Sí. Entonces, eso a nosotros nos complicó, porque con cada uno de los entrevistados, militantes, compañeros de cada uno de los integrantes de esta familia, íbamos a recabar muy poquita información, que era la que ellos tenían y habían podido tener de ese tiempo que compartían con los compañeros de militancia, con ellos, con los de la familia. Pero sí nos daba otro nombre de otro militante que había compartido otro momento, otro tiempo, otra célula, como le llamaban en la organización, a los grupos de militancia, que nos daba otro nombre, otro nombre, otro nombre. Y eso nos permitió si bien fue mucho trabajo entrevistar a un montón de gente, casi 200 personas, 200 entrevistas, fue como una especie de red, ¿viste? De ir de a poco juntando un rompecabezas de información, y al mismo tiempo, paralela a la lectura del libro, se armaban las redes. Eso fue muy conmovedor, como las redes de, otra vez, muchísimos militantes que no se habían visto y no sabían más nada de la vida de esas personas que habían dejado de ver durante la dictadura. Por exilio, por diferentes situaciones. Obvio. Entonces, así fue como fuimos trabajando, pero fue mucho tiempo, fue como 5 años de trabajo. Claro, ¿Dónde militaba Oestergel? ¿Dónde comenzó la militancia? Sabemos dónde terminó la militancia y la de las hijas, pero ¿era de familia? ¿Él se hizo militante? No, Héctor no era militante, no era un político, digamos, un activista político desde siempre, ¿no? Un militante político, al contrario, era un intelectual en la década del 50, su familia, clase media, muy intelectuales.
y él muy lector, muy, muy formado en la universidad, de la clase media argentina de la década del 40 y del 50. De Béccar, una clase media de Béccar, encima. Sí, él vivía en Béccar, se fue a vivir a Béccar con Elsa y sus hijas, claro, pero había nacido en Capital, en realidad. Y los padres en un tiempo se habían ido a vivir a Rosario en un momento de crisis económica en la década del 30, en la década infame del país, pero después volvieron acá a Capital y ellos se fueron con Elsa a vivir a Béccar, pero no era una familia adinerada cuando ya forma su familia con Elsa y sus 4 hijas, digamos. Una familia de clase media, vivía en un lugar de zona norte donde había muchísimas mansiones y gente como muy en mucha mejor situación económica que Héctor. Él en realidad alquilaba la casa, que fue el dibujo del Eternauta, ¿viste? Cuando que empieza el Eternauta jugando, la gente, los amigos jugando el truco, sí. Esa casa en Béccar es la que Solano López después dibuja en el Eternauta, pero era una familia de clase media que siempre alquilaba inclusive en ese lugar, pero muy muy cultos. Sí mandaba a sus hijas al colegio, al Northland, por ejemplo, las 2 primeras hijas, hasta con cuotas elevadas, digamos, pero porque enfocaban la necesidad de que las hijas tuvieran una educación, en eso enfocaba Héctor, ¿viste? Muy muy sí. Muy buena. Pero y después él le daba todo el otro tipo de educación. Digo, del Northland a ser militantes, las hijas. ¿Dónde está ahí el quiebre, ¿no? de pensar en algo colectivo? Cuando uno piensa en el Northland no suele creer que el estudiantado, la estudiantina tenga este pensamiento. Claro. En realidad Héctor y Elsa, desde que las niñas eran niñas, muy chiquitas, se encargaron de darles una educación humanista a ellas. Y Héctor era un humanista y Elsa también. O sea, los valores de la solidaridad, la bondad, la empatía, los tenían desde siempre, ¿viste? Claro. De hecho, el Eternauta que él realiza en 57 tiene esos valores en sus historietas, y lo mismo en las otras, ¿no? Esta condición de personajes que son reflejos de nuestra sociedad en su momento, esa clase media, con los obreros, el físico, digamos, el que se recibe de la educación pública, el obrero, el trabajador, con una idea de la amistad muy argentina, de lazos muy argentino, ¿no? Esa claro. Figura. Aquí la historieta iba avanzando, digamos, a través de la aventura. Pero el reflejo de ese Eternauta transmite también esos valores, inclusive humanistas, ¿viste? Esa transmisión se la dan a las hijas desde siempre. De hecho, hay cartas en las que Héctor viaja a Europa después, durante la crisis de la historieta, en los años del 60, a tratar de instalar su historieta allá. Les manda cartas en donde siempre hace comparaciones de la condición privilegiada en la que viven ellos y la necesidad de que tomen atención de la gente que no vive en la misma condición. De hecho, hay una carta que nosotros llevamos al libro también, en la que él escribe que iba caminando, hace como cuentitos, ¿no? Las chicas eran chiquitas. Y les escribe que él va caminando por la calle y ve a una nenita que está como en la calle, pobre, y que otras amiguitas como la discriminaban, creo que decía porque era negrita, por su condición de color, ¿no? O de humildad, algo así. No recuerdo muy bien lo que dice, pero hay algo de discriminación, que bullying le diríamos ahora, claro, de sus compañeritas ahí. Entonces él les dice que él se queda con esa nena y que le ofrece un caramelo, y les hace la comparación de que todas las otras amiguitas eran como si fuesen ellas caminando, yendo al Northland con sus uniformes y demás, y que esta nenita no. Y él se enfoca en la necesidad de enfocar en esta nena y de quedarse conversando y dando un caramelito a ella. Digo, esa educación y con esa formación crecieron esas chicas que cuando cambia el contexto de país y sucede
todo lo que sucedió en la década del 70, no solo del país, sino del mundo, digamos, la Revolución Cubana, el Mayo Francés, acá en Argentina, Onganía, bueno, todo lo que después el Cordobazo, la muerte del Che, todo lo que sucede a nivel mundial y a nivel de país, la juventud se empieza a politizar y era casi como cantado que estas chicas con esta educación se acercaran a la militancia desde donde se acercaron, que fue la militancia de base, acercarse a ayudar a las villas, en las villas, acercarse a la iglesia, que en la zona norte era el lazo, con, digamos, los curas tercermundistas con las villas de la Cava y la Sauce, o Diana, una de ellas, se acerca a la villa de Barracas porque quería ayudar ahí en comisiones, ¿viste? En grupos, a trabajar con la gente, a educar, a darles clases a los niños, a ayudar a que las mujeres que vivían en esa situación asumieran y se dieran cuenta que la violencia de género, por ejemplo, no debían soportarla. O Estela, que era la mayor, se acerca a la militancia a través de la universidad. Era algo que sucedía en todos lados. Era un tema de conversación de época, esa militancia. Entonces ellas se fueron acercando de ese modo, y Héctor, desde su lugar, que era donde él tenía acceso, porque él trabajaba en prensa, entonces se acerca a través de los organismos de prensa, de los sindicatos de prensa, que están también empezándose a politizar con la JP, y ahí empieza Héctor a adentrarse en el mundo de la militancia en el 73, 74, y después cuando ingresa orgánicamente a Montoneros, también lo hace desde su condición de historietista. Era escribir historietas dentro de los órganos de prensa de la organización Montoneros, donde se distribuía la información para los militantes. Y eso que era el diario, la revista El Descamisado, sí, el diario de Noticias o Evita Montonera. Entonces, eso fue, ¿no? Por supuesto que a medida que la organización se fue militarizando, se fue endureciendo, la fueron cercando también a nivel, bueno, con la dictadura, digamos, se fue como, él siguió haciendo ese rol de escritor de historieta, pero bueno, ya estaban en la clandestinidad, era otro el contexto, en muy poco tiempo cambiaba, en 2 años, digamos, 74 que empezó, al 76 con la dictadura, era otro contexto dentro de la organización, ¿viste? Otras decisiones, otra situación. Él se fue de su casa de Béccara en 75, porque ya los perseguían, sí, la AAA. Sabían que estaban ahí, ya recibían amenazas, claro, la AAA, exactamente. Estamos hablando con Alicia Beltrami, periodista, guionista, productora, escribió junto a Fernanda Nicolini la biografía Los Oesterheld en 2016. La última, Alicia, te agradezco por estos minutos porque sé que te están llamando a todos lados, más con todo el revuelo de la serie. Y te agradezco por tener la deferencia de atender después que te habíamos hecho la nota aquella vez, lo recordabas, así que bueno, muchas gracias por eso. Y la última pregunta es, ¿qué queda vivo de Los Oesterheld? Porque la serie, como todo lo que pasa en la actualidad, será efímero, ojalá que no, pero puede ser efímero, más cuando te estrenan todos los capítulos el mismo día, va a pasar, probablemente, ojalá no, pero capaz pase. ¿Qué queda de Los Oesterheld? Sí. Está buena la pregunta, porque en realidad, no sé si es tan efímero, digamos, El Eternauta es un clásico que yo estoy totalmente, o sea, muy, muy, muy sorprendida del rebote en cuanto a la espera del fanático de la serie, del historietista y de esta serie y de esta historieta, ¿no? De cómo esperar a ver cómo fue llevada, cómo fue adaptada. Digamos, hay mucha devoción con esta serie. Por eso no sé si es tan efímero, ¿viste? No, digo la tecnología de todo verlo en un mismo momento. Y además yo tenía miedo de que se tergiverse alguno. Sabía que Bruno Stagnaro, que la dirigía, no iba a hacer eso, sí, pero cuando vi Santa Evita, por ejemplo, no se asemeja mucho a lo que es el libro de Tomás Elio Martínez, porque tratan de darle un vuelo
internacional, entonces termina siendo Claro. distorsionada la óptica. Yo decía, si el Eternauta va a ser para algo bien argentino, va a ser para todo el mundo, capaz se pierde la identidad. Creo que no pasó, pero bueno, por eso Claro. hablo de lo efímero y demás. Ah, ok. De la serie, digamos, no de la historieta en sí. Entiendo. Yo creo que de Oesterheld queda el legado, su obra, que es fantástica, y que ojalá esta serie impulse al releerlo, no solo en el Eternauta, que es y todos los Eternautas, digamos, no solo las versiones del Eternauta, que son fabulosas, sino sus otras historietas. Él es un genio como escritor en todos sus textos, ¿viste? Ujú. Ojalá eso, su legado, y también la memoria de un país en esta familia, a través de esta familia. O sea, cómo la dictadura destruyó un país y dinamitó todas las redes sociales, todas las redes, todos los lazos, del mismo modo que lo hizo con esta familia, y cómo a través de Elsa y los nietos sobrevivientes y los organismos de derechos humanos y la necesidad de políticas de Estado que sigan trabajando y permitiendo, digamos, esa fuerza de la memoria para construir y seguir construyendo y sosteniendo un nunca más. Eso para mí es lo que queda, que es muy fuerte como un legado. Una necesidad de sostener viva esa memoria de la familia y a través de esa familia, de la vivencia de un país que fue muy doloroso y que también como país aprendimos un montón, ¿no? Hay límites que no se pueden tocar por más que lo intenten hoy, actualmente, inclusive, ¿no? Este gobierno. Entonces eso es lo valioso, ¿no? La necesidad y también la enseñanza de que es algo que se tiene que mantener vivo todo el tiempo. No, sí, perdón. no es algo que se sostiene solamente, ¿no? Sino es un trabajo de todos como ciudadanos. Alicia Beltrami, periodista, guionista, productora periodística, especializada en documentos biográficos, escribió junto a Fernanda Nicolini la biografía de los Oesterheld, de la familia, en Editorial Sudamericana. En el 2016 salió publicado el libro. Bueno, Alicia, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunas por Radio Belgrano. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.